Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquí los que están conectados el día de hoy, martes. Como siempre, me da muchísimo gusto verlos. Veo que somos ahorita 16. Ahorita por el momento veo a Nora Moreno, ¿cómo estás? Antonio Gómez, Aurora. Veo también, bueno, es un iPhone, a José Ángel Gustavo Palma, a Junior, ¿cómo estás, Junior? A Carmen, como siempre, ¿cómo has estado, Carmen? Marisol, a Rolando, bienvenido, a Ruth, a Daniel, a Sebastián Messi Cruz y a Teresa. Muchísimo gustos aquí vaya, pues, a los que están presentes. Primeramente me presento, yo soy Sergio Pérez. Y en mi tiempo libre, pues, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico en parte a este estudio bíblico, lo que son todos los martes y en ocasiones a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp. Esto lo hago pues fuera de mi tiempo libre, o sea, fuera de mi trabajo, cuestiones así por el estilo. Soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo ya casi 10 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí ya tengo mi familia, mi trabajo, ya estoy acá establecido. Y como siempre me da mucho gusto, esto lo hago simplemente pues para compartir lo que es la palabra de Dios, para leer directamente la Biblia y que las personas sepan exactamente quién fue Jesús y su mensaje directamente de la fuente que es la Biblia. Y vaya, pues vamos pausando un poquito versículo tras versículo para conversar sobre lo leído. Ya los últimos 10 minutos del estudio bíblico lo dedicamos a algún tema en particular y ya pues normalmente abrimos los micrófonos para que las personas puedan hacer sus comentarios, vaya, pues, preguntar sus dudas, cuestiones así por el estilo. Ahora, nosotros nos estamos enfocando en lo que es el Evangelio, que posiblemente lo han escuchado vaya, pues, en muchas ocasiones. Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Esos cuatro libros describen la vida de Jesús bajo el testimonio de esas cuatro diferentes personas. Son los libros, literalmente los libros históricos vaya, que tenemos de la vida de Jesús, o sea, propiamente históricos registrados bajo la óptica de esas cuatro diferentes personas. Ya llevamos leídos dos de los cuatro libros, los libros de Mateo y Marcos. Estamos en el tercer libro, que es el libro de Lucas y Juan. Y como siempre hago un breve resumen como las diferencias de cada uno. El libro de Mateo va más enfocado a los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Sí, entonces, en donde se enfoca que el Mesías era esa persona que estaban esperando los judíos desde hace muchísimo tiempo atrás, tiene un poquito más ese enfoque. Marcos va dirigido a los gentiles, o sea, las personas que no son judías, propiamente los romanos. Es el evangelio un poquito más corto, no se centra tanto en el Viejo Testamento por lo mismo. Lucas, específicamente el libro que estamos leyendo, es literalmente, Lucas escribió una carta a una persona que se llama Teófilo, ¿sí? O sea, un griego, básicamente. Entonces, es igual, va dirigido a los gentiles, pero Lucas es un poquito más extensivo, es el evangelio un poco más largo que los demás. Describe más a detalle los eventos, los lugares, lo que sentían las personas. Literalmente, Lucas dice que es una investigación que él hizo, sí, entonces, donde posiblemente estuvo entrevistando a las personas. Y luego, finalmente, es Juan. El cuarto y último libro es Juan. El Juan fue discípulo directo a Jesús. Tanto Mateo, el primer libro, como el Juan fueron discípulos directos de Jesús, o sea, apóstoles. Y Juan es un poquito más teológico. El objetivo de Juan posiblemente fue describir un poquito más la naturaleza de Jesús y el trabajo divino que tenía. Los otros evangelios se enfocan más un poquito en las enseñanzas y en los eventos que hubo, o sea, los milagros tal cual. Y Juan es un poquito más teológico, un poco más divino. A mí en lo particular, el libro de Juan es mi libro favorito de la Biblia en general, en donde posiblemente Juan hizo esto, se escribió su libro, porque fue el último que se escribió históricamente aproximadamente por el año 90 después de Cristo, o sea, los 60 años más o menos que Jesús fue crucificado. El objetivo de Juan posiblemente fue como para que las personas supieran, porque pues él mismo lo vivió, él mismo fue discípulo directo de Jesús, inclusive él estaba presente en la crucifixión, o sea, estaba enfrente de él. Fue para como cerrar un poquito esto y describir lo que es la divinidad de Jesús, porque los demás libros que ya estaban escritos, como sabemos, lo que fue el libro de Marcos fue el primero, posiblemente como por el año 70, y lo que fue Mateo y Lucas más o menos como por el año 80. Entonces Juan fue más o menos por el año 90 aproximadamente. Son de los libros más antiguos que se han encontrado, fragmentos de manuscritos, datan aproximadamente esa fecha, lo que los historiadores más o menos estiman.
Entonces, esos son los libros. Igualmente, por si de repente por ahí escuchan, porque yo también lo he escuchado y está mucho por internet, no, esos libros fueron escritos cientos de años después, 300 años después de Cristo. Vaya, pues los fragmentos de los textos más antiguos que se tienen en museos con pruebas de carbono datan más o menos de esas fechas. Inclusive, em, creo que por ahí, no, vaya, no recuerdo el nombre de la persona ahorita propiamente, pero fue una persona del Imperio Romano en el año 95 ya estaba mencionando los libros de Marcos, de Lucas, de Mateo. O sea, en el año 95 esta persona del Imperio Romano ya estaba referenciando sus libros que, pues obviamente ya están existiendo para el año 95 después de Cristo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos leyendo ahorita. Vamos a proceder desde donde nos quedamos, el libro de Lucas. Entonces, voy aquí a compartir pantalla y pues a leer directamente de lo que es de la Biblia. Voy a que proceder, nomás voy a quitar esta barrita que de repente se me olvida. Ok, perfecto. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Estamos ahí. ¿Qué ha pasado? Obviamente, bueno, pues ya Jesús inició su ministerio ese tiempo. Recordemos que su ministerio, que fue cuando él estuvo predicando la palabra, solamente fueron 3 años. Muchas personas nos imaginamos, no, pues tuvo toda la vida ahí, todo. Fueron solamente 3 años. Aproximadamente de su año 30 al año 33. Obviamente, ya sabemos que los años se basan, bueno, a partir de su nacimiento, más o menos del año 30 al año 33. Solamente fueron 3 años. Él empezó a agarrar mucha fama a través de toda esa zona de Israel, sí, y vaya, todos los pueblos aledaños. Y él empezó a hacer varios milagros. Ya vimos cómo curaba a muchos enfermos, a muchos paralíticos. Resucitó a una niña que estaba muerta, estaba en el mero funeral, estaban todos los parientes y él la resucitó. Sí, eso fue uno de los milagros más impresionantes. También quitaban demonios y como podemos ver ahí en versículos anteriores, tenía unos encuentros particulares con los demonios donde los demonios lo reconocían, o sea, estas personas poseídas lo reconocían rápidamente que era el Hijo de Dios, cuando las demás personas no sabían quién era Jesús. Entonces, vamos avanzando un poquito sobre esos temas. Aquí vamos a comenzar la oposición de los samaritanos. Los samaritanos eran unos personas de descendencia judía, pero que se habían mezclado con gentiles desde hace muchísimos años atrás, o sea, en aquel entonces. Entonces los judíos propiamente los veían como rezagados, no los consideraban como judíos así de sangre. Teóricamente sí venían de los judíos, pero ya estaban muy mezclados con los gentiles y los veían como que los rechazaban, esos samaritanos, vamos a decirlo así. Entonces, desde aquel entonces los judíos rechazaban un poquito a los gentiles y pues específicamente aquí a los samaritanos, como que los veían así como que no eran de sangre pura, eran así como judíos mezclados y los rechazaban normalmente. Ellos creían en el Dios hebreo, o sea, en el Dios de los judíos, tenían sus propios templos o lugares pues para orar, pero separados a los judíos por lo mismo. La oposición de los samaritanos, versículo 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Quería ir a la ciudad principal, ahí de Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Entonces, primero envió los mensajeros, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Entonces los samaritanos no quisieron recibirlo. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Recordemos que Juan y Santiago pues eran discípulos un poquito enérgicos, emocionales, sí, sí que se enojaban mucho, al igual que Pedro, también era muy enérgico, o sea, vaya, pues muy emocional. Y estas dos, vaya, dos discípulos que eran de sus más cercanos. Recordemos que tanto Juan, Santiago, Pedro eran de sus 3 apóstoles todavía más cercanos, como el círculo cercano. ¿Por qué se dice que era de su círculo cercano? Muchos de los eventos que pasaron, solamente ellos tres estaban presentes, o sea, Santiago y Juan, más aparte Pedro. Inclusive cuando capturaron a Jesús, igual que estaban en el jardín del Getsemaní, solamente ellos tres estaban juntos. Entonces, bueno, Santiago y Juan se enojaron. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Sí, obviamente muy enojados. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Sí. Aquí pues cabe señalar que, bueno,
Jesús vaya, pues empezaba o sea, a dirigir a Jerusalén. Los samaritanos no lo aceptaron. Como sabemos, hubieron varios lugares donde no lo aceptaron, en diferentes pueblos y zonas aledañas. Tanto que no lo aceptaron, que pues últimamente lo terminaron matando, crucificando. Fue el rechazo. Muchas personas lo aceptaban, muchas otras personas lo rechazaban. E igual podemos ver a las personas o los fariseos, que eran los religiosos, que normalmente lo rechazaban a Jesús por ir en contra de sus tradiciones, pero vemos cómo había, como dice, gente de todo tipo en todos los bandos. Tanto en los fariseos, habían personas que se interesaban en Jesús, ¿sí? Como por ejemplo Nicodemo, que se interesaba en Jesús, a pesar de que era de los malos, teóricamente, o sea, el bando así, eran personas que se interesaban en sus enseñanzas, y por el otro lado habían judíos, etcétera, que rechazaban a Jesús. Entonces, como podemos ver, aunque estaban todos estos diferentes grupos, sí, había grupos que lo aceptaban, grupos que no, gentiles que lo aceptaban, romanos como el soldado romano, sí, vaya, pues que pidió por la ayuda de su sirviente para que su sirviente fuera sano. Inclusive mismos romanos que teóricamente estaban arriba de los judíos porque eran los que gobernaban esa zona, ya sabes, pues parte del imperio romano, seguían a Jesús. Entonces vemos cómo había gente de todo tipo en todo tipo de bandos. Lo que cuesta seguir a Jesús. Versículo 57. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, ya sabemos, pues por donde están las casas, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre, que es él, porque se dirigía como el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Muy posiblemente su padre falleció hace muy poco. Y luego Jesús dijo esto, el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. ¿Sí me explico? O sea, sí te sigo, pero primero tengo que entrar en mi papá, primero déjame despedirme de mi familia, que obviamente para nosotros humanamente nos suena lógico. Déjame le digo adiós a mi esposa o a mis papás. Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Aquí que está mencionando Jesús, vemos cómo Jesús está en camino, hay varias personas que lo quieren seguir, pero obviamente pues hay, por no decir la palabra pretextos, pero ciertas cosas que tienen que hacer antes del mundo. Déjame enterrar a mi padre, déjame soluciono esto, déjame me despido de mi familia. Y Jesús dice, sí, mientras yo esté aquí, yo soy el primer lugar en tu vida. Jesús debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Obviamente nosotros siempre, ay, es que primero déjame trabajo y déjame me encargo de la casa y de este otro tema y el otro tema. Cada quien tenemos temas diferentes. Sí, muchas veces temas similares como el tema de la casa, el tema del trabajo. Sí, pero Jesús siempre dice, hay que poner el reino de Dios en primer lugar. Primero sígueme a mí y ya, como dice Jesús, que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Entonces, aquí vemos cómo Jesús establece ciertas prioridades en la vida. Obviamente es importante enterrar a nuestro padre, es importante despedirnos de nuestra familia, pero Jesús va en primer lugar. Primero síguelo a él y luego ya te encargas de todos los demás temas. Siempre hay que ponerlo en primer lugar propiamente. Muchas veces me ha pasado hablando con personas y con justa o sea, razón, humanamente los entiendo, que obviamente están preocupados por el dinero. Dicen, híjole, es que me quedé sin trabajo, estoy muy apretado en los gastos. Eso posiblemente le ha pasado a la gran mayoría de nosotros, de los que estamos aquí. En algún punto hemos, pues sentido un poquito lo que es la presión financiera. Pero Jesús dice, inclusive también lo repite en el libro de Mateo, dice, busca primero el reino de los cielos, ponlo en primer lugar, ¿sí? Y Dios que sabe que tienes que comer, que necesitas que vestirte, Dios te lo proveerá. Sí, algo muy diferente a lo que nos dice el mundo, porque el mundo nos dice, no, tú estás solo, tú échale ganas, tú trabaja más duro, busca ese negocio, encuentra un mejor trabajo. Y Jesús nos dice algo totalmente al contrario. No tanto esfuerzo propio, que sí, obviamente hay que esforzarnos por cuenta propia, pero hay que buscar el reino de los cielos en primer lugar.
Y obviamente Dios, que sabe que ocupamos todas estas cosas, que tenemos todas esas necesidades en nuestras vidas, que tenemos familia, que tenemos casa, que tenemos trabajo, de alguna manera Dios lo va a proveer, porque al final del día hay que reconocerlo, todo proviene de Él. Sí, las cosas buenas, sí, todo proviene de Él. Entonces, por eso hay que buscarlo en primer lugar. Y Jesús establece esa prioridad, ponerlo a Él en primer lugar. Luego vamos a proceder con el capítulo 10 de Lucas. Jesús envía a los 72. Sí. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Sí. Entonces, de alguna manera mandaba a estos como mensajeros por delante, de dos en dos, o sea, en parejas, sí, antes de cualquier pueblo. Jesús dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Sí, les dijo: por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe a obreros a su campo. Vayan ustedes, presten atención, porque los envío como corderos en medio de lobos. Sí. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. Sí. En cualquier casa que entre, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguien que promueve la paz a ustedes reinará en ella. Y si no, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Entonces, ¿qué vemos aquí un poquito? Y Jesús nos dice, todas estas palabras que él dice, que obviamente ellos la estaban viviendo hace 2000 años. Sí, él dice, la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. ¿Qué se refiere esto? A que obviamente todos nosotros, o sea, todos los seres humanos del mundo, básicamente, o de perdido los seres humanos que están alrededor de nosotros, que viven cerca de nosotros en nuestra ciudad, sí, eso significa la cosecha. Todas las personas a las cuales hay que llegar. Es abundante, obviamente somos muchísimos seres humanos, sí, muchísimos son los vecinos y los amigos y amigos de amigos, etcétera. Pero pocos son los obreros son las personas que trabajan en la cosecha. En otras palabras, los predicadores que andan enseñando la palabra. Si Jesús mismo dice, hay que llegar a muchas personas, pero son pocos los obreros. Sí, por eso hay que pedir que cada vez seamos más obreros para esa cosecha en particular. Y Jesús mismo lo promueve, no solamente para los sacerdotes o los padres o los pastores, solamente ellos es el trabajo y nosotros hay que quedarnos callados y solamente escuchar. No, también nosotros debemos de ser obreros. Sí, también predicar la palabra a medida de lo que podamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a medida de lo que podamos, sí, tener de cierta manera algún ministerio, estar ayudando a la cosecha. Y como hemos comentado en estudios bíblicos anteriores, hay diferentes maneras de ayudar, sí, porque la cosecha, la ayuda es bastante. Y puede ser no solamente así predicar la palabra en público, de repente puede ser ayudando a tu iglesia, puede ser de repente con la cuestión de las sillas, con la cuestión de la organización, con la cuestión de las clases de los niños, eso es muy importante, la clase de los niños también a veces en la alabanza, en la música, en la organización de eventos. Todo eso también forma parte de la cosecha. Toda esa ayuda es importante también. Y luego Jesús dice, sí, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Por qué razón? Van a haber muchas personas cuando estamos predicando la palabra que posiblemente les haya pasado antes, que los van a rechazar y se van a enojar y se van a reír de ustedes. Ay, Carmen, qué religiosa eres y qué santa eres. Ay, Sergio, a mí una vez me dijeron, el padre Sergio, y le decían así, el padre Sergio, una vez en un grupo de amigos. Ahí entonces, muchas veces, pues van a ver ese tipo de rechazos o de cuestiones o comentarios. Nunca se lo tomen muy personal, o sea, al final del día y todo, o sea, no, o sea, nunca se lo tomen muy personal. Al final del día no es nuestro evangelio, ¿sí? Es el Evangelio de Dios. Y Dios es Dios sobre nosotros y sobre las personas a las que estamos predicando y es Dios sobre todas las personas. Entonces nunca se lo tomen mucho, pero siempre hay que estar ahí intentando predicar la palabra. Igualmente, Jesús dice, paz en esta casa, ¿sí? Si alguien promueve la paz de ustedes reinará en ella. Y si no, si esa casa o esa persona, ese grupito de personas lo rechaza, la paz regresará a ustedes. No se lo tomen muy personal, simplemente así hagan. Ujú. Ahora, versículo 8. Cuando entren en un pueblo, lo reciban, coman lo que les sirvan.
sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando entren a un pueblo donde no lo reciban bien, salgan a las plazas y digan, aún el pueblo de este pueblo que no se ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Entonces, Jesús mismo nos dice, obviamente se los decía pues a estos mensajeros que estaban cerca de él, pero también son palabras que aplican hoy en día, ¿sí? Si lo reciben bien, predique la palabra de Jesús, ¿sí? Van a haber personas con el corazón, como dicen, con el corazón suave, con el corazón abierto, ¿sí? Donde van a escuchar la palabra, predique la palabra, pero se van a topar muchas veces con personas con corazón duro. No, yo solamente creo en la evolución, solamente creo en la ciencia, solamente creo en lo que mis ojos pueden ver. Yo nunca he visto a Dios físicamente, nunca lo he tocado. Personas un poquito cerradas. Así, si es así, como dice Jesús, simplemente sacúdense el polvo de los pies. Decir, bueno, pues yo te prediqué el mensaje y todo, pues, pues aquí está. O sea, mi trabajo no es convencerte, mi trabajo es solamente darte el mensaje y pues tú sabes qué hacer con este mensaje. Si algún día quieres volver a hablar, pues bienvenido. Y así simplemente, como dicen, o sea, quitarse el polvo de los pies, decir, bueno, pues hasta ahí, simplemente. Entonces, versículo 13. Ay de ti, Corazín, de ti, Betsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, y hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos, pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Ciro que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Entonces mismo Jesús está prediciendo un poquito, vaya, pues básicamente el destino de estos pueblos en general, sí, y posiblemente también el destino de las personas que tienen ese corazón cerrado y que no aceptan el mensaje y dicen, ay de ti, que tienes el corazón cerrado, sí. Sí, algún día, como sabemos, pues algún día va a tocar nuestro día, el día en que vayamos a morir. Sí, o sea, no queda mucho tiempo, la verdad, queda un par de décadas. Sí, no queda mucho tiempo, entonces, últimamente van a haber dos resultados. O vamos a obtener gracia, el regalo de Dios para ir al cielo, el perdón, gracia, sí, dado por Dios propiamente, gracia. O vamos a tener justicia, justicia que es de todos los pecados que cometiste, ahora vamos a tener que pagar. Sí, justicia. Sí, porque las personas dicen muchas veces, creen, no, es que yo soy persona buena. Y yo lo entiendo, humanamente hablando. Oye, pues no estoy en la cárcel, no he matado a nadie, no he cometido ningún gran fraude. Yo soy bueno, ¿sí me explico? Soy padre de familia, tengo hijos, tengo casa, yo soy bueno, entre comillas. Sí, pero hemos pecado. Sí, sí, hemos tenido sexo fuera del matrimonio, hemos mentido. A lo mejor nuestros impuestos o los servicios públicos no los hemos pagado bueno, o sea, adecuadamente. Sí, hemos pecado, en nuestra vida hemos pecado, nos hemos enojado con las personas, hemos dicho chismes, hemos pecado. Y todos esos pecados tienen un castigo, como dice en la Biblia, ¿sí? El castigo del pecado es la muerte, ¿sí? Todos esos pecados merecen un castigo. Y no es como que, bueno, cometí este pecado, pero hice esto algo bueno, entonces se neutraliza, se borra, ¿sí? No, sí, inclusive en nuestro mismo sistema judicial no funciona así. Si tú matas a alguien, sí, y de repente, oye, ¿sabes que un año después salvaste a alguien de morir? Entonces, bueno, pues ya me salvé, porque ya maté a alguien o que hice algo malo, pero luego salvé a otra persona posteriormente, entonces, pues ya salgo bien librado. No. Dice nuestro propio sistema judicial, aunque tú hayas salvado a alguien o hayas hecho algo mal o bueno, algo bueno, como quiera mataste a alguien y tienes que pagar por eso que hiciste. Es igual con Dios. Aunque tú hagas buenas obras, te quedas corto de la gloria de Dios, porque todos esos pecados, alguien debe de pagar por esos pecados. Y van a haber dos opciones. O nosotros mismos pagamos por esos pecados, que sería lo justo, sería la justicia, ¿sí? O es la gracia. Jesús toma nuestro lugar por los pecados, pero hay que creer en Él, seguirlo. Decir, ¿sabes qué? Yo no voy a agarrar esos pecados, los agarra Jesús en su crucifixión y Él paga por mis pecados, los pecados que yo hice, Él los paga propiamente y yo ya soy salvo. Pero eso es una gracia, es un regalo, ¿sí me explico? Y hay que creer en Él. Y no solamente creer en Él de decir, sí, vaya, murió por mí, pero yo sigo siendo lo que yo quiera. No,
realmente que hay una transformación, como dice la Biblia, un nuevo nacimiento, una transformación, seguirlo a Él propiamente y no solamente aceptarlo como prueba objetiva. Sí, existió Jesús, murió por mí, pero bueno, yo como quiera sigo pecando y como si nada hubiera pasado. Eso no es una fe verdadera, una fe auténtica. Dice, posteriormente vamos a seguir aquí leyendo versículo 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, o sea, bueno, o sea, a Dios Padre. Entonces, al final del día eso es, sí. Si alguna persona de repente nos rechaza cuando estamos predicando la palabra, pues está rechazando a Jesús, al mensaje de Jesús. Y al rechazar a Jesús, está rechazando al Dios al que lo envió, o sea, a Dios Padre el que lo envió también. O sea, está rechazando a todo Dios, o sea, toda la Trinidad, a Jesús Hijo, a Dios Padre y al Espíritu Santo también. Entonces, el que lo acepta, y el que lo rechaza por completo. Versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ujú. Versículo 18. Sí, aquí es algo importante. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Ujú. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, estas 72 personas iban a los pueblos, podían hacer milagros, podían sacar demonios propiamente. Vemos anteriormente en el libro que Jesús les dio autoridad para poder hacer estos milagros, o sea, a través de Jesús les dio autoridad. Y ellos nos dicen, contentos, pudimos sacar de nombre, vaya, pues demonios en tu nombre, o sea, no a nombre de ellos, sino a través de tu poder, ¿sí? Y Jesús mismo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Posteriormente en otro libro, vaya, lo describe más. Si Jesús estuvo presente, pues mucho tiempo atrás, posiblemente antes de la creación de la humanidad, donde Satanás cayó del cielo, o sea, del cielo, como un rayo. Entonces él lo dice. Y dice Jesús propiamente, yo les he dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones, que son todos estos demonios. Así los escribe él. Sí, nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren por esto propiamente, por esta habilidad para poder sacar demonios. Alégrense, que eso es lo bueno. Sí, que sus nombres están escritos en el cielo, que ustedes pertenecen al reino de los cielos. De eso debemos estar contentos. Recordemos que el reino de los cielos es, como dice propiamente la palabra, es un reino, es como el Reino Unido, es como, vamos a decirlo así, como un país, básicamente, es como si fuera México, sí, donde tienes casi casi una nacionalidad, así, tú formas parte de este reino de los cielos, de este grupo, de este país, sí. Entonces, tu nombre está escrito en el reino del cielo. Obviamente la comparación no es la misma, pero es casi casi como si tuvieras tu pasaporte mexicano y eres o formas parte de la República Mexicana, es igual. Tú formas parte del reino de los cielos, del reino de Dios, y alégrate porque perteneces al reino del cielo. Últimamente sabemos que en el mundo espiritual, pues hay dos reinos, no hay tres, no hay cuatro, no hay seis, hay dos, el reino del cielo y el reino de la oscuridad de Satanás. Sí, entonces hay que alegrarnos que somos parte del reino del cielo. Versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Versículo 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel al quien el Hijo quería revelarlo. Sí, entonces Jesús aquí de alguna manera está orando, sí. Jesús ora en diferentes ocasiones y en varias ocasiones ora a Dios, sí. Muchas personas se hacen esta justa pregunta, es muy difícil explicar. Oye, Jesús está orando a Dios, entonces que Jesús está orando a sí mismo, así como que está orando a Dios, pero está orando a sí mismo. Aquí vemos pues una clara distinción donde Jesús está orando a Dios y siempre se refiere a él como padre propiamente, como padre, padre hijo, padre hijo, padre hijo, o sea, esa relación de padre e hijo.
¿sí? Siempre se refiere a Él como Padre. Aquí es un poquito el misterio de la Trinidad, donde está el Hijo Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo. Ojo, aquí que Jesús es Jesús y el Padre es el Padre, son personas diferentes, donde Jesús le ora al Padre, ¿sí? Y está el ayudante, como escribe la Biblia, que es un ayudante, que es el Espíritu Santo, que es el que ahorita está aquí en la tierra entre nosotros. Sí, Jesús es persona física, cuerpo humano, ¿sí? Dios Padre, Espíritu y Espíritu Santo, todos forman parte de una sola esencia. Es un solo Dios, ¿sí? En tres diferentes personas. Y ahorita lo vamos a ver el por qué. Jesús últimamente tiene divinidad y ya lo hemos comentado en estudios bíblicos anteriores, donde hay una similitud entre Jesús y Dios propiamente. Ya lo hemos discutido en diferentes ocasiones y lo vamos a seguir discutiendo. ¿Cómo vemos que tiene esa similitud donde solamente Dios puede perdonar pecados y Jesús puede perdonar pecados? Sí, solamente Dios puede dar vida y Jesús también da vida. Sí, en el Viejo Testamento solamente fueron dos personas las que pudieron ver a Dios y platicar con Dios, que fueron propiamente Moisés y Elías. Y cuando fue la transfiguración, que vieron que Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús, lo vieron con Moisés y con Elías, con las únicas dos personas que vieron a Dios. Entonces, vemos un poquito esa similitud. En el libro Juan lo describe mejor. Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice claramente, era Dios. Y propiamente también dice, el que me ha visto a mí, el visto al Padre. Entonces, es este misterio de la Trinidad, donde está Jesús, está Dios, ¿sí? Sí, está el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, una sola esencia. Difícil de explicar por qué razón, porque no hay nada en la naturaleza que se le parezca exactamente. Decir, ¿sabes qué? Mira, es como esto exactamente. Ah, ya me queda claro. No hay nada en la naturaleza a lo que lo podamos comparar o asimilar. Muchas veces las personas, he escuchado comparaciones como, ah, es como el agua puede ser líquido, puede ser hielo, sigue siendo agua, o puede ser gas, sigue siendo agua. Sí, pero no es propiamente eso, sí, sino son tres personas, un solo Dios. Y luego él mismo dice, si nadie sabe quién es el Hijo más que el Padre, y nadie sabe quién es el Padre más que el Hijo, y aquel a que el Hijo quiera revelarlo, ¿sí? Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Obviamente, esto lo vemos muy marcado en el Antiguo Testamento, sí, como muchos profetas en el pasado, personas del pasado, de aquel entonces, quisieron ver al Mesías, quisieron conocerlo, lo estuvieron anhelando, ver al Cristo, y obviamente, pues no lo pudieron ver, y estas personas sí lo pudieron ver con sus propios ojos. Igual nosotros que estamos, pues obviamente en el futuro, 2000 años después, pues a mí también me hubiera gustado muchísimo ver a Jesús y estar ahí presente y todas las cosas que pudo haber sucedido. Obviamente no nos tocó verlos con nuestros, o sea, nuestro tiempo, nuestra vida, pero bueno, es por eso que dicen, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven propiamente. Pero parte de eso, de ver a Jesús físicamente en aquel entonces, también es lo que nosotros alcanzamos a ver espiritualmente, sí. Al final del día, Dios nos quita ese velo de los ojos. Si cuando estamos en el mundo estamos preocupados que si el trabajo, que si la familia, que el dinero, todo ese velo que nos tapa, pero Dios nos quita ese velo, ¿sí? Y empezamos a sentir y a ver espiritualmente. Y también Jesús dice, dichoso tú que puedes ver. Muchos querían ver, pero tú puedes ver propiamente. Como dicen, Jesús sí sana a los ciegos, pero no solamente a los ciegos físicamente, que los sanó obviamente físicamente, las personas que no podían ver, también nos quita esa ceguera espiritual que tenemos. Posiblemente a ustedes les ha pasado, es que yo antes era así, estaba en vicios, estaba en alcohol, nada más estaba pensando en dinero, nada más estaba pensando en la fiesta, en las cosas mundanas del mundo. Sí, vaya, mundanas del mundo, en las cosas físicas del mundo. Sí, pero ya que Jesús nos quita ese velo, sí, ese velo, ya podemos ver un poquito más lo espiritual. Donde sí, obviamente están todas esas cosas, pero lo más importante es lo espiritual. Luego vamos con una famosa parábola, que es la parábola del buen samaritano. Recordemos lo que mencionamos ahorita, donde los samaritanos eran, bueno,
provenían de los judíos no los consideraban como parte de ellos, no los consideraban como judíos. ¿Por qué? Porque ya se habían mezclado desde hace muchísimos años atrás, décadas atrás. Los veían como sangre impura, vamos a decirlo así, y los rechazaban. Si nunca querían vivir con ellos y vivían pues alejados de lo que era esa zona de Israel. Versículo 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa frase posiblemente la has escuchado muchas veces. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son los más importantes. Ama a Dios y si amas a Dios debes de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque al final del día el prójimo fue hecho, como dice en el Génesis, el ser humano fue hecho acorde a su imagen y semejanza. Ujú. Y Jesús dice, versículo 28, bien contestado, haz eso y vivirás. Sí, versículo 29. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sí. Jesús respondió, bajaba un hombre, vaya, pues con una parábola, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, iba camino a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones ahí en el camino. Pum. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto en el camino. Imagínate que vas así en el camino, ves una persona tirada, sin ropa, toda golpeada. Ujú. Resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Imagínate, vas un camino, ves a alguien, el sacerdote, que era una persona religiosa, entre comillas, lo vio y se pasa de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Ujú. Igual, de la misma corriente. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Todas estas personas religiosas, estudiadas, etcétera, que teóricamente debieron de haberlo, vamos, ayudado, simplemente se pasó de largo. Pero un samaritano, sí, una de esas personas que a los judíos no querían mucho, que los veían mal, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. O sea, cuidó a esta persona por completo y le intentó curar, vaya curar. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea, su propio caballo o vaya burrito donde estaba, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ujú. Que piensas que mostró ser el prójimo el que cayó en manos de los ladrones, el que se compadeció de él, contextuó el experto en la ley. Anda, entonces haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es la parábola del buen samaritano. Sí, aquí también pues hay un contraste, porque muchas veces nosotros pensamos, es que esas personas religiosas los van a ayudar, pero a veces las personas de las cuales no esperamos, como en este caso el samaritano, lo ayudó al prójimo. Si lo ayudó, lo cuidó de sus heridas, estuvo velando por él. Y es un mandamiento que Jesús mismo nos hace. No solamente es estar yendo a la iglesia, estar haciendo oraciones o a lo mejor leer la Biblia, que eso obviamente es muy importante, pero también hay que cuidar de nuestros prójimos, de las personas que son pobres, a medida de lo que podamos poderlas ayudar, de las personas que tienen alguna necesidad espiritual o necesidad emocional, hay que ayudarlas. A veces también pasa, pues en nuestra misma familia, a nuestros mismos padres, a nuestros mismos hijos, a nuestros mismos hermanos, amigos cercanos, hay que ayudarlas también y no solamente pasarnos de largo, sí. De los 2 mandamientos más importantes en la Biblia y que también confirma Jesús aquí mismo en el libro de Lucas es: sí, ama a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Y bueno, pues ama al prójimo como a ti mismo, como dice en la famosa regla de oro, que esa regla de oro la dijo Jesús, pues obviamente hace 2000 años. Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo siempre me imagino al prójimo como si fuera a mí mismo, o sea, como que digo, oye, si yo estuviera en lugar de él, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? ¿O qué buscaría? Entonces, más o menos tener esa similitud. Y pues más que todo,
tanto con todas las personas como también con nuestras personas cercanas. A veces, lastimosamente, se nos olvida con nuestro mismo esposo, esposa, con nuestros mismos hermanos, hijos, tratarlos como uno mismo, últimamente. Eso es muy importante. Entonces, vamos aquí bueno, vamos a seguirle aquí porque ya vamos a terminar aquí lo que es el capítulo 10 y nos vamos, vaya, vamos a pausar ahí al final del capítulo 10 para comenzar el 11 la próxima semana. Vamos a, bueno, a ver aquí en casa de Marta y María, versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Posiblemente ella estaba encargada de la comida, atender ahí a los invitados. Estaba muy frustrada y su hermana Marta estaba nomás escuchando a Jesús. Sí, entonces, no, no, más bien, su hermana María estaba escuchando a Jesús y Marta, sí, se sentía muy abrumada. Sí, dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, nuevamente aquí Jesús está poniendo prioridades, ¿sí? Obviamente Marta está ocupada en la casa, posiblemente limpiando, atendiendo a los invitados, posiblemente dándoles de comer, ya sabes, como cuando tienes algo, vaya, pues invitados en la casa, estás ahí, vaya, pues atendiéndolos. Y María, su hermana, nomás está escuchando a Jesús. Y Marta se queja, oye, vaya Jesús, ¿no te importas que si María me puede ayudar aquí? Y Jesús dice, Marta, sí, estás muy inquieta, preocupada por muchas cosas. Sí, María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. En otras palabras, igualmente, y es otra enseñanza muy parecida a lo que leímos ahorita. En el mundo vamos a tener muchas cosas, vamos a estar preocupados por la casa, por el trabajo, por el dinero, por la familia, por las vueltas, lo que sea. Sí. Y ponemos generalmente a Dios, si no es en último lugar, pues en uno de los últimos lugares, o solamente lo ponemos los domingos en la mañana. Pero aquí dice Jesús, no, sí, debes de poner a Jesús enfrente, en primer lugar, como lo hizo María aquí en este caso. Sí, escucharlo a Él, sí, primero a Él y luego ya las cosas de la casa, sí, la comida y la casa. Primero a Él y luego ya enterrar a tu padre. Primero a Él y luego ya despedirte de tu familia. Primero es Dios en tu vida. Y eso lo menciona Jesús varias veces en diferentes ocasiones y en diferentes situaciones también, como lo hemos leído. Poner a Dios en primer lugar, es lo más importante. Nuestro cuerpo humano, nuestra naturaleza carnal va a querer poner en primer lugar todo lo del mundo, sí, pero hay que poner primero nuestro espíritu, a Dios, lo espiritual, primero a Él y luego ya las demás cosas, que obviamente hay que hacerlas, pero ya después. Aquí, bueno, pues vamos a dejar aquí, como comenté, vaya, pues la lectura del capítulo 10 versículo 42 para empezar con el capítulo 11 de Marcos propiamente. Y ya estos últimos 10 a 15 minutos, pues los voy a dedicar pues, pues para hablar sobre algún tema, así en particular. Yo generalmente selecciono un tema y luego ya abro los micrófonos para ver si alguien quiere continuar sobre eso en particular o quiere hablar sobre alguna otra cosa. Aquí voy a hablar sobre un tema que posiblemente ustedes, bueno, se han topado, se han cuestionado, han escuchado esas preguntas. ¿Dios creó el mal? Todo el mal. Dice, oye, pues creó este mundo y veo que este mundo está sufriendo, veo que hay bebés enfermos, bebés se mueren, niños y personas inocentes mueren, si pasan tragedias, todo esto malo, enfermedades, asesinatos, desastres naturales. Dios creó el mal, como dicen. Si hay un Dios, vaya, la famosa frase, si hay un Dios todopoderoso y todo bueno, ¿por qué hay niños que están muriendo, niños inocentes que están muriendo? ¿Por qué hay bebés que están muriendo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay todo este sufrimiento? Entonces, bueno, vamos a comentar un poco sobre esto. Lo he leído, creo muy importante porque con esto se van a topar este tipo de preguntas, se van a estar topando cuando estén predicando la palabra.
Y antes de iniciar, solamente para recordarles, este estudio bíblico es grabado, se va a subir en YouTube y en Facebook. Y aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos en sí, solamente para que lo consideren al momento de, vaya, de hacer sus comentarios. Aquí quería comentar lo siguiente. Dios no creó el mal de manera directa. ¿Qué dice en el libro de Génesis propiamente? Sí, Dios creó a seres libres, con libre albedrío, sí, seres totalmente libres, tanto ángeles como nosotros propiamente. Creó seres libres, donde, oye, ¿sabes qué, Sergio? Yo te voy a hacer a ti, pero tú eres libre, tienes voluntad propia. Tú puedes hacer de esa voluntad lo que tú quieras. Tú me puedes seguir, tú me puedes amar y puedes amar al prójimo o puedes odiarte a ti mismo y puedes odiar a los demás. Es totalmente libre, que vos seres libres. Ahora, originalmente creó al ser humano y lo hizo y lo creó bueno. Dice, Dios creó al ser humano y vio que era bueno. Y creó este mundo y vio que era bueno. Originalmente, el plan original es que éramos buenos. Pero ¿qué sucedió? Como sabemos en el libro de Génesis, desde el primer ser humano, Adán y Eva, los primeros seres humanos, decidieron desobedecer a Dios. Dijeron, ¿sabes qué, Dios? Está bien y todo, me gusta mucho aquí al jardín vaya, del Edén, pero yo voy a hacer mi voluntad y no voy a hacer tu voluntad. Y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al comer ese fruto y al ser su voluntad, empezó a haber un distanciamiento sobre Dios, un distanciamiento parcial, no obviamente completo, pero un distanciamiento parcial, ¿sí? Y ese distanciamiento parcial, ¿sí? Donde ya obviamente, por ejemplo, con Dios, pues sí podemos orar a Dios, en ocasiones a veces lo podemos sentir, pero obviamente Dios ya no está con nosotros como estaba con la Adán, así en el jardín de Adán, donde estaban uno al lado del otro y pueden conversar, ya no hay ese acercamiento, ya lo sentimos a Dios de cierta manera alejado, tenemos que orar, no lo podemos ver, a veces lo podemos sentir. Muchas veces tenemos dudas, inclusive nosotros los que seguimos a Dios, sí lo sentimos alejado. Entonces, ese es alejamiento parcial. No obviamente completo, porque obviamente sentimos su amor, sentimos el Espíritu Santo, pero ese alejamiento parcial, ¿sí? Donde Dios deliberadamente limita su poder en este mundo y deja que nosotros seamos seres libres, es por eso que entra todo el pecado. Y a raíz de eso hay desastres naturales, hay enfermedades, están los asesinatos. Por ejemplo, si yo voy a un Oxxo y yo salto un Oxxo, dice, no, pues es culpa de Dios. Sí, que yo salté ese Oxxo. No, no es culpa de Dios. Dios me creó a mí y Dios me hizo libre. Y yo, bajo mi propia voluntad, yo he decidido saltar al Oxxo. Entonces, no echemos la culpa a Dios, o sea, de las acciones que yo propiamente, bajo mi voluntad propia, he hecho. Entonces, esa es la explicación un poquito sobre el mal en este mundo. Entonces, Dios no creó el mal directamente, sino creó a seres libres con voluntad propia, o sea, todos nosotros. Nosotros mismos hemos escogido hacer nuestra propia voluntad y alejarnos de Dios desde el primer ser humano. Esa explicación viene en el Génesis. Y ahora, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué nos hizo libres? ¿Y por qué no hace un mundo perfecto donde, oye, ¿sabes qué? Todo el mundo se porta bien, todo el mundo sigue las reglas y no hay ningún tipo de problema. Aquí va. Para que exista el amor, para que exista una relación con Dios, un amor genuino, debe de ser libre. No puedes forzar el amor. No puedes forzar el amor, ¿sí? Para que yo pueda amar a Dios, porque yo sé que Dios me ama, pero para que yo, como su hijo, quiera amarlo, yo debo de escogerlo por voluntad propia, ¿sí? Dios no me puede forzar, Sergio, te voy a forzar a que me ames, te voy a obligar a que me ames. No, Sergio, te voy a hacer libre, pero tú me debes escoger por voluntad propia, tú debes de amarme, ¿sí? Y así para todos los seres humanos, por voluntad propia, debemos de escogerlo, porque así es que el amor lo escoges, ¿sí? Es libre de escogerlo, no es forzado, ¿sí? Porque Dios a lo mejor hubiera querido, no, pues sabes qué, voy a crear este mundo, pero voy a hacer robots que me sigan ciegamente todo lo que yo hago y que nunca me cuestionen nada y que simplemente sigan mis órdenes. Pues esos son robots. Y Dios no quiso un mundo de robots donde sigan sus órdenes, sino hizo un mundo donde haya amor, porque Dios es amor y quería compartir ese amor con nosotros, pero ese amor debe de ser libre, libre totalmente. Sí, donde nosotros lo debemos seleccionar. Es básicamente como un amor de pareja, como un amor de esposos, vamos a decirlo así. Si tú estás ahí y vaya, conoces a una mujer, esa mujer te debe de amar libremente a ti.
Sí, pero no puedes forzar a esa mujer a que te ame, no, te voy a obligar a que te ames. Imagínense así, imagínate que tú estás saliendo con alguien, oye, muy bien, y ya tienes un año saliendo con esa persona y te sientes muy bien. Y de repente llega tu papá y te dice, oye, Sergio, te voy a decir un secreto. Yo le he estado pagando a esa persona 10,000 pesos al mes para que salga contigo. Sí, le he estado pagando a esa persona 10,000 pesos al mes para que salga contigo. Entonces, ¿qué vas a sentir? Ah, esta persona no me ama realmente. Sí, no me ama, no, vaya, no me habla, no, vaya, no me ama libremente, no me escogió, sino está siendo forzado, sí, por ese dinero que le están dando. Es lo mismo. Jesús quiere que lo amemos libremente y recordemos que una relación, pues es de dos, sí. Obviamente Dios nos ama, somos su creación. Y eso vaya, lo menciona claramente en la Biblia en muchas ocasiones. Pero nosotros también hay que amarlo de vuelta. Sí. O sea, es una relación de dos, donde Él nos ama, pero nosotros también hay que amarlo. Sí. ¿Qué sucede? Van a haber muchas personas en este mundo. Sí, como posiblemente se han topado, oye, yo no quiero saber nada de Dios, no me interesa nada de eso, no tengo tiempo para eso, son puras fantasías. Donde dice, no, 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 vaya, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan y lo rechazan toda la vida. Yo no quiero saber eso, no quiero saber eso, no quiero saber eso. Es casi, casi como una relación de novios. Oye, ¿quieres salir? No, no quiero salir, no quiero salir, no quiero nada contigo, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Y últimamente esas personas mueren y Dios pues cumple su voluntad. Dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a forzar aquí al cielo. ¿Quién crees que va a estar en el cielo? Va a estar Jesús. Y si tú no quieres saber nada de Jesús y tú lo odias y lo rechazas, pues no te vamos a arrastrar al cielo, ¿sí me explico? Entonces, yo voy pues a hacer tu voluntad. Si quieres hacer tu voluntad y estar separado de mí, pues vas a estar separado de mí y hay un lugar donde yo no voy a estar, o sea, donde Dios no va a estar propiamente. Entonces, eso es un poquito el concepto para que entiendan un poco de si Dios creó el mal, por qué hay mal en este mundo, pero últimamente recuerden, la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis, ¿de qué se trata propiamente? Inicia la Biblia en el Génesis con el jardín del Edén, un lugar perfecto, que era bueno, Adán, que era bueno, perfecto. Luego vemos que rápidamente entra el pecado a través de la serpiente y empieza toda la espiral para abajo. Y empieza Israel y todos los problemas y los profetas y vemos todo eso. Luego vamos a Jesús, cómo da su vida por nosotros para que nosotros podamos tener acceso al reino de Dios. Y últimamente quedemos en el Génesis, pero al mero final del libro de Génesis, vemos esa restauración, vemos esa nueva Jerusalén, donde dice ahí claramente que ya no va a haber pecado, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber llanto, sí, ya no va a haber enfermedades. Entonces vemos cómo empieza con el jardín del Edén, un lugar perfecto, y termina con la nueva Jerusalén, con un lugar perfecto. Y en medio está toda la historia de la Biblia, sí. Vemos cómo al final del día nuestra historia de la humanidad es una historia donde nos hemos separado, pero es una historia de restauración. Dios nos promete eso. Ese mundo que nosotros intentamos imaginarnos, sí, que a lo mejor no nos podemos imaginar esa cabeza, pero ese mundo perfecto que todo el mundo piensa, si yo fuera Dios, todo estaría color de rosa y todo sería perfecto y todo estaría bien. Bueno, ese mundo sí existe, sí, ese mundo sí existe. Y Dios nos hace esa promesa de ese mundo que te imaginas. Está en la Nueva Jerusalén, está al lado de Él, donde dice que Dios va a morar con nosotros, sus hijos, en la Nueva Jerusalén nuevamente. Entonces vemos cómo nuestra historia es una historia de un principio, una perdición, pero una restauración al final. Entonces, bueno, quería darles lo que es ese mensaje en particular. Ahorita voy a abrir los micrófonos para las personas que quieran comentar sobre este tema o cualquier otro tema que ustedes quieran. Veo que ahorita somos 25, somos varios aquí. No sé si quieran comentar sobre algo, tengan alguna duda. Aquí es totalmente abierto para las personas que quieran platicar o vaya, ahorita aquí en los últimos minutos, si quieren comentar algo. No sé si alguien ya quisiera mencionar algo, tuvieran algo de lo que leímos o a lo mejor de otro tema que a lo mejor quisieran comentar. Buenas noches. Hola. Pues yo Hola quiero Carmen, ¿cómo comentar algo estás? que bien, Ujú. bien cerca. Pues que a Hola, mucho veces gusto. sí, como que lo que mencionaste, ¿verdad? Por este mundo que estamos viviendo más aquí en México, Sí,
lo que hacen con los niños, como dices tú, es una cosa muy cruel que hasta yo me lo quito de la mente cuando llego a oír porque es una crueldad Sí. que hacen, ¿verdad? Y entonces para que la gente ahorita cree en Dios, pues como está un poquito difícil, pero a veces es buscar el momento apropiado y hablar, Ujú. ¿no? Porque pues ahora sí que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo porque a lo mejor ahí encontramos, si no lo hiciéramos, a lo mejor encontramos un discípulo de Dios y porque no lo hicimos, pues no le dimos esa oportunidad. Sí, no, totalmente. Yo sé que en ocasiones es bien difícil y cuando sacan esos temas de que, oye, pues el niño que está enfermo, todos esos asesinatos, cuestiones violentas, que como sabemos, muchas veces, bueno, pues hay dos vertientes. A veces los asesinatos, los robos, pues son obviamente causados por las personas que lo hacen, pero bajo su propia voluntad, como lo que hemos dicho. Y a veces están la parte de las enfermedades, que eso a lo mejor no lo causan directamente las personas, sino son enfermedades que de repente tocan en sí. Pero últimamente ahí en la Biblia describen el por qué suceden ese tipo de cosas. Pero recordemos que siempre hay que tener esa promesa de esa vida eterna al lado. O sea, esta vida carnal, como comento, no es una vida real o la vida que nos toca. La vida que realmente nos toca es nosotros al lado de Dios. Esa es la vida real. Yo siempre le he dicho así de manera coloquial, imagínate como si estuviéramos jugando un videojuego. Ahorita estamos jugando un videojuego, o sea, no es realmente la vida real. La vida real es cuando estemos al lado de Dios. Entonces, siempre poner ese énfasis vaya, en esa vida, últimamente. No sé si alguien más quiera comentar algo. Puede ser de este tema o cualquier otro tema, como ustedes gusten. Hola. Buenas noches. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ah, creo que por ahí te escuché. A ver. Buenas noches. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Hola. Muy bendecida con esta clase. Ah, Primero quiero agradecer, ¿verdad?, por estos tiempos que se toman ustedes, la oportunidad que nos dan a muchos de sí. tomar una enseñanza, la verdad. Es muy Ujú, bueno, gracias a Dios por su vida. Y yo quería comentar realmente algo que me llama la atención de que dice que Dios creó el mal. Realmente yo siempre he tenido claro, ¿verdad? Y siempre también me preguntaba eso, ¿por qué Dios permitía, o sea, por qué pasan las cosas? Pero realmente Dios lo permite siempre por un propósito, ¿verdad? Y pues ujú, porque la gente no venimos a Dios, o vaya, la gente que está mal no viene a Dios. Entonces, pues por eso ocurren las cosas, porque más ahora en este tiempo, como decían hace ratito, en México, la situación que estamos pasando, muy difícil, mucha violencia, pero nosotros que nos dedicamos a evangelizar y a predicar la palabra, vamos, vamos calle por calle, damos volantes, nos detenemos con la gente cara a cara, la invitamos, ¿verdad? A que hay un Dios, que lo conozcan, pero no quiere, no quiere. Y veo yo que la gente está conforme con su vida, ¿verdad? Cómo la lleva. Y ujú, es por eso que a veces, muchas veces culpamos a Dios de por qué yo, por qué a mí, porque a mí me pasó en un tiempo cuando yo no conocía a Dios, pero era porque, es por eso, porque no lo conocemos y no venimos a Dios, ¿verdad? Si todos viniéramos a Dios, pues no habría maldad, ¿verdad? ujú. Eso es lo que yo pienso. Vaya, Betty, vaya, pues un comentario bastante bueno y bastante bien acertado. Imagínense si todos y cada uno de los seres humanos nos acercáramos a Dios. Si, por ejemplo, pues ya no hubiera divorcios, las familias estuvieran unidas, ya no habría mentiras, fraudes financieros, nadie estaría en la cárcel, no hubiera robos, no hubiera asesinatos, pues en un mundo casi, casi perfecto, vamos a decirlo así. Si todos nos acercáramos a Él.
pero obviamente el ser humano y muchas personas pues se alejan, se alejan, se alejan y pasan todo este tipo de cosas ahí que vemos. Entonces, como dicen, la maldad es básicamente el alejarse de Dios, el estar alejado, 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 espiritualmente alejado. Y empezamos a hacer todas esas cuestiones egoístas, sí, donde dicen, ama a Dios y ama a tu prójimo, pero aquí pues ama a tu prójimo, pues no, porque a ese lo voy a matar, a ese le voy a robar, o le voy a hacer este tipo de daño, o me voy a enojar con el prójimo. Sí, como tú dices, Betty, si todos estuviéramos cerca de Dios, pues olvídate, sería un mundo bien diferente, bien, bien diferente totalmente. Bueno, pues muchas gracias aquí pues, por su tiempo a todos. Se me olvidó orar, voy a decir un inicio antes de iniciar la lectura, como quiera ahorita, pues para concluir, vamos a terminar lo que es aquí, lo que es este estudio bíblico con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Señor nuevamente por este estudio que estuvimos todos aquí reunidos leyendo lo que es el libro de Lucas, Señor. Gracias por tus enseñanzas de aquel entonces, donde dices claramente que debemos de ponerte a ti, Señor, en primer lugar en nuestras vidas y luego ya las demás cosas de nuestra vida. Gracias, Señor, por aclararnos todo este tema del mal también en el mundo que hay, que es un tema complicado y para reconocer que debemos de siempre estar cerca de ti. Y si nos llegamos a apartar en algún momento de nuestra vida, levantarnos nuevamente como lo hizo el rey David en su tiempo y volvernos a acercar a ti, Señor, porque es lo más importante. Formamos parte de ti, Señor. Queremos ser parte del reino de los cielos. Muchas gracias nuevamente por todo lo que nos das, por todo este amor, esta esperanza, esta gracia que nos das a través del sacrificio de Jesús y también por las cosas físicas que nos das, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues los espero aquí lo que es el próximo martes a la misma hora. Vamos a continuar leyendo el libro de Lucas. Espero que les vaya muy bien aquí el resto de la semana y que se la pasen muy bien. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Bye, Isabel. Gracias, Bye a buenas noches todos. a todos. Hasta luego, bye. Bye, Carmen. Bye, que tengan buena noche.